Pues vamos a continuar el ejercicio en esta segunda parte desde donde lo dejamos en la parte anterior. Concretamente lo que vamos a hacer en esta segunda parte es un poco entender por qué elegimos la ganancia de la antena receptora que elegimos, cómo podemos estimar en las condiciones que nos dice el problema las pérdidas por desacoplo en polarización y finalmente pues terminar el apartado 1, ¿vale? Entonces vamos a pensar sobre primer comentario que he hecho acerca de qué número elegimos para utilizar como ganancia de antena receptora, ¿vale? Entonces, la manera de pensar aquí es sencilla, puesto que nuestro deber como telecos es asegurar la comunicación en el peor entorno posible, en las peores condiciones posibles para el radioenlace. Debemos de asegurar que la comunicación siga presente. Por tanto, la ganancia de antena a utilizar en este punto va a ser el caso peor para la ganancia de la antena receptora. Ese caso peor va a ser la ganancia de antena que marca aquí G sub A RX mínima, ¿vale? Mínima. Ese es el matiz que tenéis que entender bien para poder resolver el problema sin complicaciones, ¿vale? Eh, Debemos asegurar que la comunicación se mantenga en estas condiciones. Entonces, bueno, pues con respecto a la ganancia en recepción, pues parece sencillo decir que esto va a ser menos un dBi, que podemos pasar a unidades naturales, podemos y debemos pasar, esto va a ser 10 elevado a menos 1 partido por 10, perdonad, eh, es decir, 10 elevado a menos 0,1, esto va a ser igual a como número 0,794, ¿vale? Bien, bueno, pues en el problema anterior ya vimos que teníamos tanto la potencia a entregar al receptor mínima, la potencia disponible en el generador, las pérdidas por espacio libre las podíamos ya calcular, la ganancia en transmisión o la ganancia de la antena transmisora mínima que asegura que hay comunicación es el objetivo de cálculo del problema, y la ganancia de la antena receptora también la tenemos calculada, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda, y casi toda esta segunda parte va a tratar sobre cómo inferimos ese término de pérdidas por desacoplo en polarización entre antena transmisora y receptora, ¿vale? Bien, con respecto, recordamos, a la antena transmisora, tenemos polarización lineal, y con respecto a la antena receptora, pues tenemos una polarización casi circular de relación axial máxima 2 dB. Vale, pues con estos dos datos son con los que tenemos que trabajar, ¿vale? Trabajar. Y de nuevo, y por eso he contado antes la parte de la ganancia de antena en recepción mínima, de nuevo tenemos que buscar, y aquí está la clave, el caso peor para este término de factor de pérdidas por despolarización. Y vamos a ver bien claro, según continuemos con el problema, cuál es el caso peor. ¿Cuál es el caso peor? Entonces, vamos a continuar más abajo, ¿vale? Vamos a poner el término de polarización de X. Voy a eliminar ya el tema de los ángulos de vista entre antena receptora y transmisora, dado que no nos dan información para eh, eh, utilizar ninguna coordenada teta phi de ángulo de vista entre antenas, ¿vale? Eh, Continúo. Lo debemos
calcular para las peores condiciones posibles. Vale. Entonces, vamos a pensar qué nos dice el enunciado cuando la antena en recepción tiene una relación axial de máximo 2 dB. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a pintar una elipse de polarización para la antena receptora de la siguiente manera. Os recuerdo que la elipse de polarización es un plano ortogonal perpendicular a la dirección de propagación de la onda, de la señal que se transmite o que se recibe, en el cual se describe conforme el campo eléctrico se propaga en el tiempo, el lugar geométrico que dicho vector dibuja con respecto a el tiempo, ¿vale? Entonces, dado que tenemos una relación axial de máximo 2 dB, os recuerdo que la relación axial de 2 dB nos va a dar una polarización elíptica. O sea, nos dicen que es casi circular, pero la polarización casi circular quiere decir que es elíptica. ¿Vale? Entonces, en esta elipse de polarización vamos a denotar vectores unitarios ortogonales θ phi, ¿vale? Y vamos a, por ejemplo, describir esa elipse de polarización con el semieje mayor A orientado según θ, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un esquema. Esto es totalmente 4, 5, 6, 7, 8. Totalmente descriptivo, ¿vale? No hay aquí ningún valor importante numérico. Simplemente esto es para que se entienda de qué estamos hablando. Vale, pues esa polarización casi circular va a tomar el vector campo eléctrico según se propaga en la dirección de propagación R, pues conforme el tiempo avanza, pues va a hacer este movimiento, ¿vale? Para cada instante temporal, la punta de ese vector campo E se circunscribe en esa elipse de polarización, ¿vale? Entonces, vamos a denotar el semieje mayor. Voy a hacer esto un pelín más pequeño para poder borrar. Vamos a denotar el semieje mayor de esta elipse con la letra A. Es decir, esto de aquí va a ser A, ¿vale? Y el semieje menor B. Mucha gente podrá preguntar o podrá inferir que ¿por qué no he cogido la elipse con la orientación del semieje mayor según B y el semieje menor según A? Pues vamos a ver que si hacemos eso, al final las consideraciones que vamos a tener que tomar para elegir el caso peor van a darnos el mismo resultado, ¿vale? El resultado va a ser equivalente, porque me veo forzado a elegir el caso peor entre la polarización lineal de la transmisora y la polarización elíptica de la receptora. Retomaremos esto un pelín más adelante, ¿vale? Bien, bueno, pues como íbamos diciendo, tenemos que elegir las peores condiciones para FPP. Entonces, creo que resulta más o menos evidente pensar que si yo tengo la polarización de la antena transmisora, ¿vale? Pensemos en la antena transmisora. Si yo la tengo, digamos, por ejemplo, lineal oblicua o lineal horizontal, voy a poner aquí oblicua, horizontal. Fijaos que la recepción que vamos a tener por parte de la antena receptora va a ser, por ejemplo, para el caso de la polarización horizontal, si lo dibujamos aquí, fijaos que al multiplicar por, en este factor de pérdidas por despolarización, al multiplicar por
la componente según teta, vamos a estar recibiendo el máximo de potencia que yo podría recibir en estas condiciones de polarización lineal versus elíptica, porque estamos recibiendo campo eléctrico, una onda electromagnética que incide sobre la antena receptora en su semieje mayor. Es decir, estas condiciones son óptimas para el radioenlace y, por supuesto, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero forzar y quiero inspeccionar el caso peor. Con respecto a la polarización oblicua, nos pasa algo similar. Fijaos que si yo tuviese una polarización oblicua, al final yo voy a estar recibiendo cierta componente, esta proyección de la polarización oblicua sobre el semieje mayor y otra proyección de mi polarización oblicua sobre el semieje menor, ¿vale? Entonces, no vamos a estar recibiendo el máximo que podríamos, pero vamos a estar recibiendo una potencia intermedia entre el caso óptimo y el caso peor. ¿Cuándo vamos a estar recibiendo el caso peor para las condiciones del radioenlace? Pues el caso peor se nos va a dar cuando la polarización lineal de la antena transmisora coincida con el semieje menor. Y eso es lo que va a determinar el éxito en la realización del ejercicio. El saber inferir que tenemos que establecer la polarización de la antena transmisora según el semieje menor de la elipse de polarización de la receptora. ¿Con qué condiciones? Pues con las condiciones de que el axial ratio es 2 dB. ¿Vale? Entonces, bien, con estas disquisiciones que hemos hecho, podemos seguir iterando. Vamos a poner aquí caso peor si polarización lineal de la transmisora coincide con eje menor de la antena receptora. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a poder definir estos vectores tanto unitario en transmisión como unitario en recepción, ¿vale? Para calcular cuál es la pérdida por despolarización en estas condiciones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el vector unitario en recepción, que va a tomar la siguiente forma. Vamos a tener una contribución según la componente teta A en el semieje mayor, más una contribución B en el semieje menor según phi. Mucho ojito, porque aquí tenemos una polarización casi circular o elíptica. Y siempre que el campo gira, tenemos dos componentes ortogonales desfasadas más menos 90 grados la una con respecto a la otra. ¿Vale? Es posible que alguien se mosquee pensando en si importa o no importa el sentido de giro. En este caso, estamos evaluando una polarización lineal frente a una circular. Por tanto, el sentido de giro en el que esté polarizada la antena de recepción no va a importar. ¿Vale? Bien, bueno, pues a partir de la figura axial ratio, la figura de mérito axial ratio máxima, pongo la dependencia con teta y phi porque tampoco sabemos en qué ángulo se produce, pero bueno, vamos a evaluar el caso peor de todas. Nos dice que son 2 dB. Vamos a pasar esos 2 dB a la expresión para la relación axial. La relación axial se define como la relación que existe entre el semieje mayor de la elipse de polarización partida por el semieje menor de la elipse de polarización. Pero mucho ojo porque esto es en unidades naturales, ¿vale? Si yo lo quiero estimar en unidades logarítmicas, pues tengo que aplicar, voy a echarme este signo igual a la izquierda, el logaritmo en base 10 de ese axial ratio, que es semieje mayor partido por semieje menor. Os recuerdo de otras asignaturas que el semieje mayor puede ser A o B.
Lo importante es que el semieje mayor aparezca en el numerador en la figura de mérito axial ratio, ¿vale? Importante, esta elipse de polarización se define de nuevo a través de los campos, Por tanto, aquí tengo que establecer un 20 log 10, ¿vale? Digamos que al definirse a través de campos, tiene que haber un término cuadrático A partido por B a la hora de pasarlo a unidades logarítmicas, y al pasarlo a unidades logarítmicas, lo único que sucede es que este 2 me viene multiplicando como un 20, ¿vale? Entonces, que no se nos olvide ese matiz con respecto a las magnitudes, las variables con las que estamos trabajando. Bien, con esto en la mano tenemos que establecer otra condición para este vector de aquí. ¿Qué condición nos queda? Fijaos, como hemos visto en otras asignaturas, que estos vectores unitarios de polarización que tengo que incluir en esta expresión son precisamente, como acabo de decir, unitarios. Por tanto, tengo que imponer al vector E unitario en Rx que sea efectivamente unitario, es decir, que tenga módulo 1. Entonces, para hacer eso, tenemos una herramienta bastante útil como es el producto de un vector Rx escalar por ese mismo vector conjugado. ¿Por qué es útil esta expresión? Pues porque esto formalmente es igual al módulo de dicho vector al cuadrado y yo puedo hacer que esto sea igual a 1. ¿Vale? Entonces, operando este vector A más J A teta unitario más J B unitario, perdón, más JB vector unitario phi, si lo multiplicamos por su conjugado, al final lo que tenemos es A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es lo que tiene que cumplir tanto A como B para que el vector E en recepción sea unitario, ¿vale? Bueno, pues estas dos condiciones son las que vamos a utilizar para poder inferir, me vengo más a la derecha, si soy capaz. A ver que me deje la hoja de... Bueno, pues me vengo por aquí, Vale. Como digo, a partir de esto tenemos, recapitulando, que 2 de B, que es, como digo, axial ratio máximo. No confundamos axial ratio máximo con que estemos o no estemos maximizando o minimizando el radioenlace. Hemos cogido las peores condiciones de circularidad para la antena receptora. En unidades naturales, esto es 10 elevado a 2 partido por 10 elevado a 0,2. Esto va a ser igual a A partido por B. Y vamos a incluir aquí esta condición que hemos calculado, en cual el vector unitario Rx módulo cuadrado tiene que ser igual a 1 o A al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, A al cuadrado tiene que ser igual a 1 menos B al cuadrado. ¿Vale? Aquí, disculpadme, vamos a chequear un segundo, porque aquí he dividido entre 10, por tanto, aquí me falta un cuadrado. Si no me equivoco, al pasar 2 a unidades naturales, elevado a 0,2, vamos a tener la expresión según dividido entre 10. Vale, entonces esto nos va a dar, continúo, A al cuadrado partido por B al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1 menos B al cuadrado partido por B al cuadrado. ¿Vale? Bien,
de esta condición podemos calcular b al cuadrado, el cual nos da 0,387. No voy a calcular b porque ahora vamos a ver, cuando calculemos el factor de pérdidas por despolarización, que no hace falta, ¿vale? Entonces, bien, ya tenemos todas para calcular ese factor de pérdidas por despolarización mínimo para aplicar en el radioenlace. Entonces, como vector, ahora vamos con el de transmisión de recepción, tenemos A según teta unitario más JB phi unitario. Todo esto módulo al cuadrado. No hemos hablado en ningún momento de este vector E unitario en transmisión, pero bueno, como hemos dicho, volvemos a la elipse de polarización. Yo me veo obligado a forzar que la polarización lineal de la antena transmisora sea según las peores condiciones posibles para el radioenlace. Entonces, si yo he definido la elipse de polarización como he definido aquí, el vector unitario del transmisor tiene que ser a la fuerza según phi, ¿vale? Si en algún momento nos diese por definir la elipse de polarización girada, no pasaría nada, el resultado me va a dar el mismo, lo único que tendría que forzar a la antena transmisora a transmitir según el semieje menor, que en este caso sería según teta. Por eso os decía antes que no importa excesivamente cómo defináis la elipse de polarización, siempre y cuando tengáis claro qué estáis haciendo. Fijaos que este producto escalar lo que me deja es módulo al cuadrado de J por P. El módulo de JB es B y esto me queda B al cuadrado. El factor de pérdidas por despolarización me queda como 0,387. Bien, pues ya lo tenemos. Tenemos todos los datos para finalmente terminar el problema. Entonces vamos a poner aquí, finalmente, potencia entregada al receptor mínima. Voy a poner S mínima en azulillo, como he hecho antes. Esto es igual a P de G, a lambda sub 0, 4pi r todo al cuadrado, por ganancia en transmisión mínima. Me voy a olvidar de los ángulos de vista, ¿vale? Porque vamos a coger ese punto en el punto de que sea, digamos que somos agnósticos a en qué ángulo se está mirando y nos importa ese valor, Por ganancia en recepción, de nuevo mínima, cogemos el caso peor, ahora voy a poner los valores de cada una, por esa producto escalar módulo al cuadrado de los vectores unitarios, transmisión-recepción, y me olvido ya de el resto de términos que teníamos de desadaptación de los que ya hemos discutido en el vídeo anterior. Vale, entonces vamos con ello. Esto me da 4,55 por 10 elevado a menos 13 vatios. P de G ya hemos visto que por las condiciones de adaptación es igual a la potencia transmitida o entregada al transmisor, es decir, 100 vatios. Lambda sub 0. Esto es C sub 0 partido por F, que me lo dan. Esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, partido por 3 por 10 elevado a la 9, segundo a la menos 1, o hercio. Por tanto, esto me da lambda 0, 0,1 metro. ¿Vale? La longitud que hay entre transmisor y receptor, pues bueno, es un satélite que no lo dice el enunciado, pero al estar donde está ubicado, es un satélite geoestacionario. Ahí tenéis la distancia entre transmisor y receptor. Esto es lo que nos piden. La ganancia mínima del receptor es, en unidades naturales, 0,794. Y las pérdidas por despolarización, voy a añadir aquí
su índice min es 0,387. Vale, pues si seguimos, nos queda ganancia transmisora mínima igual a, si vais operando y despejáis la ganancia transmisora, al final nos queda de 2,96 por 10 elevado a la 5. Si pasamos esto a unidades logarítmicas, creo que nadie tendrá problema en operar de esta manera. 10 log 10 de 2,96 por 10 elevado a la 5 unidades naturales, y esto me queda como 54,7 de PI. Ese es el dato que nos pide el problema. Bien, vamos a dejarlo aquí y en el siguiente vídeo vamos a dar solución al segundo apartado del ejercicio.